Tras este pequeño refrigerio, volvemos aquí a nuestro congreso, nuestro 16 Congreso Nacional de Periodismo Ambiental. Ante los bulos vamos a contar verdades. Y empezamos la tarde con otra mesa de debate que seguro que nos va a despertar mucho interés. Despertar porque espero que nadie se duerma en esta mesa, aunque sea la de después de comer, por favor. Bueno, en esta ocasión el tema de esta mesa es la comunicación interna. Nosotros, nuestro mejor altavoz, se preguntan. Y para responder a esta pregunta vamos a contar con Marta Sierra, que es la directora de Corporate Affairs, Harmon, con Paula Zapata, directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Naturgy, y Mercedes García, directora de Comunicación Externa e Interna de Esrenol Group. Esta mesa redonda la han coordinado entre tres de los socios de APIA, que son Piluca Núñez, que estará aquí acompañando a los ponentes, Mónica Vicente y Javier Valenzuela, tres socios de APIA de hace muchísimos años. Así que nada, sin más, por favor, si podéis tomar asiento y muchas gracias por venir. A ver, nos toca despertaros, ¿no? Entonces, comunicación interna. O sea, ¿qué narices se nos pasó por la cabeza a Javi, a Peluca y a mí para venir aquí a APIA, al Congreso de APIA, a contaros comunicación interna? Pero de verdad que todo tiene su sentido, o para nosotros tiene su sentido. Y en tres ideas muy sencillas os lo quiero contar. El por qué queríamos hablar de comunicación interna. O sea, la primera idea, nuestros compañeros son una audiencia de oro. O sea, llevamos toda la mañana hablando de periodismo, hablando de contar historias con un objetivo, sensibilizar, hablando de que tenemos que contraponer los mensajes terraplanistas, que tenemos que luchar contra los cuñados, decía antes Alex, que tenemos que hacer pedagogía. Nos dirigimos a nuestros oyentes, a nuestros lectores, pero a veces nos olvidamos de los que tenemos al lado, nuestros compañeros, nuestros empleados. Es una audiencia cautiva. Reciben los mails de la compañía, suben en el mismo ascensor que tú, tienen la misma newsletter interna que tú. Es fácil de llegar a ellos y aparte de eso son clave. Si tú lo que cuentas como empresa, como grupo editorial, como lo que sea, no se lo creen, tus empleados, mal vamos. El último estudio de Edelman, de confianza de Edelman, dice que el 70% de los consumidores se creen más lo que dice un empleado que lo que dice el CEO o la compañía. O sea, que si tu relato medioambiental, lo que cuentas, no se lo creen los empleados, vamos mal, nadie se lo va a creer. Segunda idea, los empleados son el verdadero filtro de la verdad. Por mucho que hagamos una maravillosa memoria de sostenibilidad, hagamos la nota de prensa de la leche, presentemos un estudio maravilloso, un programa alucinante. Sí, en los pasillos, en las oficinas, en las industrias, en los pasillos, no se ve que eso es real, no va a salir bien. Seguro que sale mal esa comunicación, porque la comunicación de sostenibilidad tiene una base, que es la credibilidad. Y si no se cree, no podemos seguir adelante. Y tercera razón por la que queríamos hablaros de eso, porque hay que despertaros. Y si os poníamos una mesa redonda normal, no os ibais a despertar. Y porque además os queremos decir, yo quiero poner aquí en valor la comunicación interna. O sea, siempre hablamos de cómo nos comunicamos a través de los medios, vosotros periodistas, cómo conseguís que la población o la opinión pública entre y se crean las historias que contáis. Tus compañeros, tus empleados, es algo importante. Se dice que entre un 30%, un 50%, aquí hay muchas variables de número, afecta lo que dicen los empleados, tiene que repercute en la reputación de las compañías o de los grupos editoriales o de lo que sea.
Entonces vamos a ir a ese grupo, vamos a convencer a ese grupo y vamos a evitar que ese grupo se crea los bulos y vamos a convertirles en altavoces de la verdad. Entonces, lo que queríamos hoy es que dejaseis un poco de mirar cómo comunicar hacia afuera para que miraseis un poquito durante una horita cómo comunicar hacia adentro. Y Javi, te dejo la palabra. Gracias. Además de lo que ha dicho Mónica, yo creo que la comunicación interna siempre ha sido el patito feo o directamente no ha existido, cuando yo creo que es fundamental. No hay nada peor, creo, para una empresa, para una compañía, que escuchar decir a alguien de la casa que no me gusta el producto que hago. Yo creo que es demoledor. Entonces, si no somos capaces de contar a nuestra gente que lo están viendo, las cosas que se están haciendo dentro de nuestra propia casa, creo que realmente tenemos un problema. Y tenemos, yo creo que 2 ejemplos muy claros con empresas, grandes empresas, y también a través de una agencia de comunicación que ya veis clientes potentes. La idea es eso, que pongamos en valor la comunicación interna, que no todos los que estudiamos periodismo tenemos que dedicarnos a trabajar en un medio de comunicación. Podemos trabajar dentro de nuestra propia casa como departamento de comunicación interna. Y realmente a mí me parece que es una de las grandes... Yo me pongo a pensar y caigo en 4 o 5 empresas que realmente hacen comunicación interna fuerte. Las otras empresas, como que, bueno, podemos ir el corcho, la cafetera, hablamos. Los rumores de la cafetería, del café, han existido, seguirán existiendo. Pero si nosotros somos capaces de transmitir información a nuestros propios compañeros, a nuestra propia gente, yo creo que tendremos un valor añadido y será, desde mi punto de vista, una de las grandes formas de hacer branding, de hacer marca, que nuestra propia gente apoye y sepa lo que hay. Porque luego, al final, con las redes sociales, ya me voy a ir a cualquier aspecto de la comunicación, pero con las redes sociales cualquiera somos capaces de poner, no, es que mi empresa es que no sé qué. Bueno, yo creo que eso es absolutamente demoledor, ¿vale? Bueno, pues la idea es esa, que conozcamos ejemplos y causas, cómo se hace la comunicación interna, cómo han hecho ellas la comunicación interna, que podamos aprender y de verdad que lo veamos también como un nicho de mercado para los periodistas o para los futuros periodistas, ¿vale? Piluca, todo tuyo. Gracias, Mercedes. Gracias, Paula. Gracias, Marta. Lo compartimos nosotras 2 y vosotras 2. Vale. Venga. Buenas tardes a todos. Qué bien, qué maravilla estar en este congreso de APIA que la verdad es que tenemos que agradecer a los organizadores y a María como presi que haya encontrado este hueco para la comunicación interna. A mí me llama mucho la atención porque llevo viniendo a los congresos desde hace bastante tiempo y la comunicación interna no es un tema, ¿verdad?, que se ha tratado. Me gustaría preguntaros de todos los que estáis aquí, ¿quién se ha dedicado o quién se está dedicando a comunicación interna? Dentro de una empresa, una organización, una asociación, veo una mano, bueno, veo unas cuantas manos, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Incluso mejor de lo que yo pensaba. Pero fijaros, en cambio, seguramente como periodistas de medios de comunicación, y os conozco a muchos, ¿quiénes no habéis tratado de conseguir una información llamando a un empleado y pasando y haciendo puente al director de comunicación? Seguro que ahí levantáis la mano muchos. Y funciona. Y además es una fuente de información que siempre funciona. El que trabaja en tal, el que te da la noticia, el que te da una noticia no oficial, que no es la del DIRCOM, pero que te informa y que ahí consigues bastante info para ser publicada. Así que la comunicación interna es un eje estratégico, sin duda. A mí lo que me gustaría, y os explico la dinámica de esta sesión, que ya habéis visto la introducción de Mónica y de Javier, que todos podéis intervenir, porque aquí vamos a aprender todos, así que no esperéis a turno de preguntas, ni muchísimo menos, y si llegamos a las 5 y no nos ha dado tiempo a ver todas las preguntas que traemos preparadas, pues nos da igual, luego en el café las seguimos viendo. Cada vez que tengáis ganas de comentar una cosa, intervenir, levantáis la mano y esta es vuestra sesión, no es la nuestra. Así que voy a presentar primero a Marta, que trabaja en una agencia de comunicación en Harmon, que, como decía Javier, lleva grandes cuentas de clientes y nos va a dar esa visión muy macro de la actual comunicación interna en las empresas. Pero es que además tengo aquí a mi izquierda a Paula. Paula trabaja en una empresa energética, una multinacional española, Naturgy, con responsabilidad en comunicación interna, por supuesto, y que nos va a dar esa visión de una empresa de energía desde el punto de vista de la comunicación interna y sostenibilidad. Y
tenemos a Mercedes. Mercedes ha trabajado durante más de 15, 20 años, ¿verdad?, en una empresa como Renault, una empresa del automóvil en plena transformación, ¿verdad?, de la movilidad. Así que tenemos a las mejores expertas. Si os parece, vamos a comenzar por una primera ronda de una pregunta a las tres para poner un poco el foco en lo que va a ser la sesión y como os decía, cuando queráis, o me hacéis un gesto si no queréis levantar la mano, que yo os veo, y os paso la palabra a vosotros, ¿vale? Esta primera pregunta, si os parece, vamos a hacer como un análisis de cómo ha evolucionado la comunicación interna en los últimos años, con las redes sociales, con las tecnologías, con esas nuevas plataformas que tenemos a nuestro alcance para llevar a cabo esa comunicación interna. Así que si quieres, Marta, comenzar. Pues yo creo que, aunque es verdad que la comunicación interna, ¿no?, sigue siendo como el hermanito pequeño de todas las herramientas que tenemos de comunicación, sí ha evolucionado. Hace unos años normalmente estaban los departamentos de recursos humanos y ahora aquí, bueno, pues veis que en muchas empresas sigue estando, pero en otras muchas están los departamentos de comunicación. Por tanto, yo creo que hemos recorrido camino porque estando en el departamento de comunicación pues tienes unas herramientas más creativas, con más intención, donde puedes segmentar mucho los mensajes, ¿no? Eso por un lado. Y nosotros desde la parte de la consultoría, es verdad que cada vez vienen, cuando nos piden una propuesta que nosotros llamamos integral, ¿no?, que, oye, quiero mejorar el posicionamiento de mi empresa. Antes la audiencia de los empleados quedaba muy rezagada, o sea, en los briefings ni siquiera aparecía. Y ahora está apareciendo un poquito más. Es verdad que no en las primeras líneas, ¿no?, pero creemos que sí que está teniendo más importancia. Aún así queda un largo camino por recorrer. Muchas gracias. Bueno, pues de esto vamos a hablar, de este camino por recorrer. Paula, ¿cómo ves la evolución de la comunicación interna en las empresas? Bueno, yo lo primero agradecer a Mónica y a Javier y a ti, Piluca, la introducción, ¿no?, y la apuesta por hablar de la comunicación interna en un congreso como este. Nosotros, en nuestra experiencia, por poner una franja temporal, en los últimos 10 años la comunicación interna ha evolucionado mucho y muy rápido, ¿no? Y tomando también lo que decía Marta, es cierto que hace años la comunicación interna habitualmente lo normal era que estuviera en los departamentos de recursos humanos porque era comunicación hacia el empleado. Eso ya cada vez se da en menos empresas, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos. En nuestro caso, hace años ya que forma parte de los equipos de comunicación, de asuntos públicos, de relaciones institucionales, porque se entendió que era una manera, uno, de alinear al empleado y dos, como decíais en la introducción, de convertirlo en un embajador, porque al final el CEO puede decir X, ¿no?, pero siempre, por el motivo que sea, y no es motivo de esta mesa de debate, el empleado siempre tiene quizás mayor credibilidad, ¿no? Entonces, este alineamiento de los empleados no se trata tanto de que repitan el mismo mensaje que tú les das, o sea, no se trata de que nosotros publiquemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un periódico interno, un periódico digital interno que funciona como un periódico normal. O sea, hay una mesa de redacción, se deciden los temas, participan los negocios, o sea, hay una escalabilidad de los temas, se decide la prioridad, por qué, hay una medición, etcétera. Y entonces no se trata de que el empleado repita la misma frase que tú le dices sobre un tema concreto, sea de sostenibilidad, o sea de redes de gas o de parques eólicos. Se trata de que el empleado tenga acceso a la información para poder participar de los debates en los que se habla de la compañía o simplemente del sector. Entonces, no es tanto, o sea, la comunicación no es tanto para que repitan lo que tú dices, sino para que tengan el contexto suficiente para poder hablar de esos temas como representantes o como embajadores de la compañía. Este sería el primer punto en la evolución. Yo creo que también hay que poner en valor la profesionalización de los equipos que llevan la comunicación interna, ¿no? Antes hablabais de tablones o de máquinas de café. Esa es una expresión, sobre todo la de la máquina de café, que nosotros utilizamos mucho en la empresa. Entonces, no queremos que el periódico de la empresa sea la máquina de café. O sea, no debe ser la máquina de café. Entonces, la profesionalización de los equipos es muy importante, porque contamos con gente que, en su mayor parte, son licenciados en periodismo, por lo menos en nuestro caso es así. Entonces, conocen las dinámicas de la comunicación, saben cómo explicar las cosas, evolucionan los formatos,
perciben, escuchan a la organización, que yo creo que ese es el punto principal de la comunicación, ¿no? Y en este caso interna. Entonces, yo creo que la profesionalización de los equipos en los últimos 10 años yo creo que es la más alta de todos los equipos que participan de los temas de comunicación o de asuntos públicos. Y luego hay un tercer tema que es que ha evolucionado también al hilo lo que decía Piluca de las nuevas tecnologías o las redes sociales. Es decir, tenemos que ser conscientes de que los empleados, que es el objetivo de la comunicación interna, cada vez tienen más acceso a la información como ciudadanos del mundo, o sea, no como empleados, sino como ciudadanos, y el uso de las redes sociales. Esto lo que implica es que la comunicación interna tiene que ser igual o más veloz que la comunicación externa, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, no, bueno, pues antes o hace años, ¿no? Yo recuerdo, y no en esta empresa, sino en la anterior en la que estaba yo, que se comunicaba algo internamente cuando salía en el periódico. Entonces, esto, pues en aquel momento pues seguramente tendría un sentido, pero es que hoy deja de tener sentido. Es decir, en la medida de lo posible hay que avanzar esa comunicación a los empleados para generar ese colchón de credibilidad. Y yo creo que este es un paso que sí que se está abordando en las empresas y que las barreras, digamos, están cada vez más difusas entre los distintos equipos de comunicación y que la colaboración van increciendo precisamente para reducir estos gaps de comunicación y facilitar la credibilidad de la empresa. Gracias, Paula. Esta mañana yo no he podido venir, pero me han contado que habéis hablado de esa información veraz, también de la información inmediata. Y vemos que en comunicación interna también la inmediatez es importante y, por supuesto, la transparencia y la veracidad. Pues tu turno, Mercedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar 20 años en Renault Group, una empresa francesa, y en Francia la comunicación interna se ha dado muchísima importancia históricamente. O sea, cuando yo entré en Renault hace 20 años al equipo de comunicación interna, que está integrado por más de 15 personas, imaginaros, prácticamente no había una empresa en España que hablara de comunicación interna y Renault ya tenía 15 personas, con lo cual la comunicación interna en empresas como la mía, la que ha sido mi empresa, ha tenido mucha importancia siempre. Como tu pregunta de cómo ha evolucionado, pues fijaros, yo he vivido cuando entré hace 20 años de una empresa en la que se contaban cosas muy básicas como horarios, como turnos, como vacaciones, en tablones antiguos, como acabamos de hablar, es decir, una información que era muy, muy básica, ¿vale? Y hemos pasado a convertirnos en un departamento realmente estratégico. Al final las empresas no son ONGs, entonces, ¿por qué ha pasado a ser un departamento estratégico? Porque al final se ha comprobado que la comunicación interna incrementa el engagement de las personas, es decir, al final estamos hablando de productividad. La comunicación interna incrementa el bienestar de la gente, al final estamos hablando de retención de talento. Ahora, en empresas como la que yo he trabajado, al final hay mucha lucha por quedarte a los mejores perfiles técnicos con respecto a empresas tecnológicas, con lo cual la retención juega un papel muy importante. El employer branding también. Es decir, que si al final las empresas, como hablábamos, persiguen objetivos y la comunicación interna se han dado cuenta que es una herramienta muy importante. También es muy importante para convertir a los empleados en embajadores, lo que estamos hablando. Al final, ahora se ha puesto muy de moda en todas las compañías el employee advocacy, es decir, tienes que conseguir que tus empleados sean los mejores embajadores de tus productos. En Renault Group, por ejemplo, teníamos una plataforma de employee advocacy en la que facilitábamos a todos los empleados la posibilidad de compartir en sus redes sociales con un solo clic toda la información de la compañía. Creo que se ha mencionado en la introducción. Un post de un empleado tiene 5 veces por encima de los posts que se colocan en las web corporativas de engagement y 9 veces por encima en visibilidad, con lo cual, bueno, pues claramente es rentable que los empleados estén compartiendo información. Si se lo pones fácil, yo he podido comprobar que la gente se engancha. Ponérselo fácil, ¿qué es? Pues como en el caso de Renault Group, crear una plataforma, darles contenido muy jugoso y muy interesante. Nosotros, por ejemplo, recuerdo ahora que hicimos unos vídeos en los que los propios empleados, un empleado de la fábrica de Palencia contaba cómo se fabricaba un Austral en esa planta que había reducido en ese año un 20% las emisiones. Otro empleado contaba cómo las plantas de agua tenían membranas biológicas que permitían devolver el agua al río de manera más limpia. Bueno, luego también a mí me gusta hablar de un extra bonus, ¿no? La parte ESG. También me parece que implicar al empleado en acciones en las que realmente la empresa esté vendiendo su sostenibilidad de otra forma
En el caso de Renault Group, que es el caso que más conozco, por ejemplo, pues Renault ha plantado 3 bosques en Castilla y León y han sido los propios empleados los que han plantado los bosques. El Día Mundial del Medio Ambiente, recuerdo una acción muy chula con Javier, que conseguimos que Javier diera a Renault Group 15.000 abetos, porque Renault Group tiene 15.000 empleados, y todos los empleados plantaron su abeto. Javier, yo tengo el mío todavía en mi casa de Palencia, gigante. Con lo cual, bueno, yo creo que es un 360, ¿no? Es un 360 la implicación en la que se puede involucrar a un empleado, y realmente la evolución que ha experimentado la comunicación interna es brutal. Gracias, Mercedes. Os voy a contar una pequeña anécdota. Estaba escuchando a Mercedes y me estaba pensando, madre mía, qué mal lo estoy haciendo yo. Porque yo os cuento la anécdota. Ayer, preparando esta sesión, que la habíamos preparado previamente, pero a mí me gustaba ver mis notas y tal, ¿no? Y viene una persona del equipo, yo trabajo en un sitio pequeñín, somos 14 personas, y viene una persona del equipo y dice, es que no me he enterado de tal. Y digo, ¿pero cómo no te has enterado? Y yo preparando la sesión de comunicación interna, 14 personas. ¿Cómo que no te has enterado? Dice, que no me he enterado. Digo, bueno, vale. Yo un poco cabreada, claro, pues me estaba echando a mí el rollo, ¿no? Y digo, vale, pues te vas a enterar de lo siguiente. Dice, ¿y cómo me voy a enterar? Digo, te voy a poner un tablón en la cocina. O sea, volvemos al tablón. Después de todo, mucha tecnología, mucha plataforma, y al final el tablón con la chincheta, es a lo que yo voy a recurrir en un sitio donde simplemente yo podría gritar, chicos, que la copa de Navidad es el 18, y todo el mundo se enteraría, ¿no? Pues no, tablón. En fin, Marta, a mí me gustaría, en tu experiencia en agencia, no que nos contaras las buenas prácticas, que yo creo que eso, pues ya hemos hablado incluso de buenas prácticas, los errores más comunes de las empresas cuando quieren emprender este camino de mejorar su comunicación interna. ¿Cuáles son los errores que tú te has encontrado más a menudo? Pues mira, yo creo que el más común es cuando una organización, una empresa tiene un problema cultural, ¿no? de cultura interna. Entonces, vienen y te piden un superplan de comunicación interna y con el objetivo de arreglar o de transformar la cultura de una organización. Y nosotros creemos que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la cultura de la organización, que a veces necesita transformarse, y eso lo que pide es un cambio de comportamientos, y otra cosa es la comunicación interna, que cambia emociones e incluso percepciones, ¿no? Entonces, el gran plan de comunicación interna no te va a permitir una transformación cultural, pero sí que va a ser clave para que esa transformación cultural sea exitosa. Lo digo porque son objetivos diferentes, y igual que en comunicación externa sabemos que hacer muchos eventos y muchas notas de prensa, si no hay nada detrás, no es eficiente, ¿no? Y no cumple el objetivo. En comunicación interna pasa lo mismo, en temas de transformación cultural. Y el otro punto es el tono de la comunicación. Hay empresas maravillosas con una marca maravillosa que comunican muy bien, y en la comunicación interna es un tono pues gris, anodino. Entonces, yo creo que el tono es muy importante. La audiencia de los empleados es una audiencia igual que las otras, en el sentido de que está igual de saturada que los periodistas, igual de saturada que otras audiencias, ¿no? Entonces, a la hora de trazar un plan de comunicación interna es importante analizar muy bien a la audiencia, a vuestros empleados. En vuestros casos, pues no es lo mismo trabajar en corporativo con un ordenador que en fábrica, ¿no? Porque los canales, pues ahí los tablones van a ser muy importantes. Y el tono de la comunicación. O sea, ¿por qué el empleado va a abrir mi mail? Pues porque le cuento algo interesante y con un tono diferente. Y, jolín, ahí están las marcas con voces súper potentes, pues eso hay que adaptarlo a la comunicación interna. Me parece a mí que es todo un reto, porque conseguir que abran un correo electrónico tus propios empleados cuando no se habla solo de nóminas es un reto, pero bueno, de ello estamos aprendiendo mucho. Mercedes, has trabajado en una empresa una empresa del automóvil en absoluta transformación hacia la movilidad eléctrica, donde, y el Congreso va de ello, hay mucho bulo, mucha
inestabilidad de qué va a pasar con nosotros, con nuestras fábricas, vamos a poder tener coches eléctricos si no se van a fabricar aquí. ¿Cómo la comunicación interna puede ayudar de alguna forma a liderar lo que la empresa quiere decir a sus propios empleados? Bueno, yo creo que tengo que empezar contando cuál es la diferencia de una comunicación interna en una empresa como Renault Group, en la que el hándicap, entre comillas hándicap que tiene, es que el 80% de la población está en puestos de cadena. No tiene ese email corporativo, ese ordenador, esa forma fácil de comunicar. Con lo cual, lo primero que tiene un equipo de comunicación interna es resolver de manera inteligente este reto. Yo creo que en Renault Group lo hemos resuelto muy bien. En el año 2016, cuando nadie hablaba de apps, Renault Group puso en marcha una app en la que el 100% de los empleados se descargó esa app en sus móviles privados. Imaginaros el logro que eso supone para una compañía. El siguiente logro era hacer esa información atractiva para que la gente, porque tú estás en la cadena de 6 de la mañana a 3, llegas a tu casa, te pones en el sofá y lo que menos dices, a ver, voy a descargarme la app, a ver qué ha dicho hoy Renault sobre la compañía, ¿no? Tienes que hacérselo muy atractivo, tienes que darles un gancho para que realmente entren. Entonces, bueno, pues un poco yo creo que el gancho es no hacer solamente comunicados de prensa, comunicados internos, que eso es lo fácil, sino intentar, por lo menos desde Renault lo que hicimos, intentar dar mucho contenido vídeo, mucho contenido audio y intentar enganchar el contenido que nos interesa como compañía con challenge que a ellos les interesa, ¿no? En Renault Group, por ejemplo, hay un montón de acciones, un montón de eventos, un montón de ferias, de distintos eventos de presentaciones. Intentamos involucrar y meter en esa herramienta pues, posibilidad de disfrutar de todos los eventos de compañía. O sea, el primer reto, conseguir tener enganchados a los empleados, ¿vale? Y una vez que los tienes enganchados, yo creo que ya la información que les puedes transmitir ya es, o el tipo de información yo creo que ya es un poco común a todas las compañías, ¿no? Ya seas manufacturing o ya seas corporativa. Yo creo que lo primero es explicarles claramente cuál es el reto que tienes de sostenibilidad como compañía y transmitirlo de una manera muy sencilla. En el caso de Renault era una frase muy básica, es neutralidad de carbono en 2040. O sea, primero, ¿cuál es tu objetivo? Segundo, muy claro también, cómo quieres conseguir ese objetivo y explicarlo de manera muy sencilla, por lo que os digo, porque a lo mejor en Google el perfil es X, pero en otras compañías pues el perfil es Y, con lo cual tienes que intentar contarlo de una manera que te entienda el 100% de los empleados indistintamente cuál sea su perfil, algo muy importante. En el caso de Renault Group, por ejemplo, el cómo hacerlo también era fácil de explicar porque queremos intervenir en la sostenibilidad del proceso productivo, en el uso del vehículo y en el reciclaje del vehículo, ¿vale? La tercera pata es yo, Pepe Pérez de Palencia o Seila López de Sevilla, ¿cómo puedo contribuir a esos objetivos? Explicar de manera muy, muy, muy sencilla cómo puedo contribuir. Entonces, en la parte de producción intentamos explicar siempre a todos los empleados cómo puedes tú contribuir, es decir, el objetivo que tenemos es claro, reducir las emisiones un 20% en la factoría de motores de Valladolid. Para eso se van a poner en marcha una serie de medidas, con lo cual si se lo explicas con antelación ya van a entender por qué les estás haciendo eso. Incluso en el caso de Renault Group se abrieron unos challenges para que los propios empleados propusieran ideas de cómo reducir la carga energética de esa planta. Luego, por supuesto, muy importante, celebrar los éxitos, premiar los éxitos. Eso en la parte de producción, ¿vale? Luego, en la parte de uso, ¿cómo puedo contribuir como empleado en la parte de uso? En el caso de Renault es muy sencillo, al final fabrica vehículos, con lo cual el objetivo de la compañía fue: vamos a intentar que nuestros empleados sean los primeros embajadores de la marca, que no usen vehículos de gasolina, sino que usen vehículos híbridos, vehículos plug-in eléctricos o vehículos 100% eléctricos o enchufables. ¿Cómo tienes que hacerlo? Lo primero, adaptar tus instalaciones. O sea, la sede de Renault Group en Madrid es la sede corporativa con mayor número de cargadores eléctricos que hay en Madrid. En las fábricas instala cargadores eléctricos y pone a tu disposición de tus empleados que puedan cargar con total facilidad. Luego hace un precio muy especial de esos vehículos a la gente y conviérteles en superembajadores, que en la cena de Navidad de esta Nochevieja tu empleado de Palencia tenga no mucha información, pero 3 bullet points claros para decir a su cuñado que Renault Group es la empresa líder en vehículos eléctricos con una mayor gama de vehículos híbridos. Es decir, tienes que darles mensajes muy, muy claros para que cuando sean embajadores sepan transmitírselo a su cuñado o a su amigo de manera muy sencilla. Yo creo que
explicar al empleado de manera muy clara cómo puede contribuir es básico. Es básico. Gracias, Mercedes. Y vamos ahora contigo, Paula. Una empresa de energía con alguna crisis, como hemos tenido el apagón del día 28 de abril, por ejemplo, siento curiosidad por saber qué tipo de herramientas podéis utilizar de comunicación interna para que haya una coherencia de lo que está diciendo la empresa dentro y fuera. Ahí yo os diría que las herramientas las podríamos ver, digamos, en dos planos, ¿no? O sea, el plano de la inmediatez, es decir, en una situación como la del apagón o en cualquier otra de las múltiples y variadas que tenemos de manera habitual, sí, porque tenemos una amplia gama de situaciones cada día. Una cosa son las herramientas que implementamos en el momento, ¿no? Y ahí yo te diría que nosotros somos grandes usuarios del Teams, por ejemplo. Hemos desarrollado, bueno, junto con el equipo de sistemas, que nos ayuda mucho, y luego, si queréis, ya entramos en esa parte, ¿no? Pero a desarrollar herramientas basadas en sistemas que ya tenemos, como es el caso del Teams. Ellos tienen una cosa que es el Company Communicator, que nos permite generar eventos en tiempo real, pop-ups, mensajes directos o segmentados a los públicos. Entonces, la parte tecnológica es fundamental para esas herramientas en el momento, ¿vale? Pero yo creo que lo más fundamental en comunicación interna, también basado en la credibilidad que decíamos al principio, es ir manteniendo una serie de herramientas constantes que te permitan, sobre todo, acceder a la información, ¿no? Porque todos sabemos, sea comunicación interna, externa, intermedia, que muchas veces en las organizaciones lo más importante es tener la información de primera mano, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos plantearon, ¿no?, la opción de liderar también la comunicación interna dentro de todo el grupo a nivel internacional, lo primero que hicimos, y aquí tuvimos todo el apoyo, ¿no?, del equipo directivo, es que desde un punto de vista estratégico pasamos a formar parte de todos los comités de dirección de todos los negocios de la compañía, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permitió es, uno, estar presentes, y entonces cuando estás presente, pues los directores del área X también te tienen presente. O sea, parece una tontería, pero no es ninguna tontería. O sea, poder participar de los comités de negocio donde se toman las decisiones, se hablan de los problemas o se avanzan, ¿no?, temas laborales, etcétera, a nosotros nos permite anticiparnos en la comunicación y luego los resultados corroboran que es una buena estrategia, ¿no? Entonces, primero es el tema de tener acceso a la información, y yo creo que aquí es fundamental la colaboración de los equipos directivos y de las áreas de negocio, que tienen que entender, y por lo menos en nuestro caso es así, que nuestro papel no es para investigar ni hacer una labor detectivesca ni para nada, simplemente es para poder comunicar a sus colectivos, los que sean, ¿no?, de manera con anticipación y con una cierta credibilidad. Entonces, esta es la primera. Después, hay otro tema que es que yo siempre, ¿no?, le digo al equipo que tenemos de comunicación interna, que hay que tener empatía, ¿no?, y hay que escuchar a la organización y hay que escuchar a los empleados. Entonces, al final, yo creo que lo comentabas, que la herramienta más poderosa en comunicación interna es el engagement que te genera el reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, cuando tú ves a un empleado que te cuenta cómo ha puesto una arandela, bueno, es que claro, son situaciones técnicas y de ingeniería, pues de todo tipo, ¿no? Pero que ha puesto una arandela en un rotor de no sé qué y que se le ocurrió, y que entonces, gracias a esto, y tú le haces un vídeo que a ti te cuesta 2 minutos, esto tiene una viralidad, o sea, una viralidad tremenda, porque los empleados se reconocen reconocen el triunfo, ¿no? Entonces, el reconocimiento de los otros, de tus compañeros, independientemente del área, es la herramienta de engagement más poderosa que tiene la comunicación interna de lejos, ¿no? Y después hay otro tema que yo ya lo avanzamos, ¿no?, en las reuniones de preparación, que es que todo lo que se haga sea medible, porque esa es la única manera que tenemos de poder ajustar la comunicación. O sea, nosotros, todas las acciones de comunicación interna, sean en directo, sean textos, sean programas, que tenemos podcast, bueno, tenemos un montón de herramientas de comunicación, todo, absolutamente todo lo que hacemos tiene una medición. Sabemos qué impacto tiene, a cuánta gente le llega, qué opinan, si mueve o no mueve la aguja de los negocios, y a veces nos encontramos con sorpresas, con acciones de comunicación que funcionan muy bien,
y a veces nos encontramos con ejercicios de comunicación que nos han costado un congo de hacer y que no ve nadie, ¿no? Y entonces esta medición es lo que nos permite ir adaptando las narrativas, ir adaptando los formatos, etcétera. Y después dos puntos más y ya paro. Nosotros tenemos una gran diversidad territorial, ¿no? O sea, geográficamente estamos presentes en muchos sitios en España, también a nivel internacional, pero por centrarnos en España, prácticamente todas las comunidades autónomas, y los perfiles de los empleados son muy diversos, ¿no? Pues decíamos, los que tienen ordenador, los que no, los que van a turnos, los que hacen turnos de noche en la nuclear. O sea, tenemos unos perfiles muy diversos. Entonces, en el planteamiento alineado, además, ¿no? En este caso con el equipo de recursos humanos, necesitamos una cultura común para todos somos Naturgy, independientemente de lo que hagas para la empresa. Ahí sí que nos apoyamos en las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces la última iniciativa que hemos lanzado, que quizás en Renault pues, igual ya la tenían de hace tiempo, pero lo que hemos instalado es en todas las pantallas de televisión de todos los edificios del grupo, que son multitud, sean centros de trabajo o sean sedes corporativas, todas las pantallas las hemos linkado con un mismo sistema operativo. Y entonces lo que hacemos, además es una iniciativa con un coste relativamente bajo, porque antes lo que teníamos que hacer es, si tú querías poner en la central nuclear de no sé qué un mensaje de seguridad, tenías que ir con un pincho, ponerlo en la televisión, descargar la PPT, proyectar, o sea, era además de que tenías que tirar de los técnicos de la central, que decían, bueno, yo estoy aquí con la central y aún encima tengo que estar haciendo las cositas de esta gente que está en Madrid, ¿no? Que no tal. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos instalado un sistema operativo que nos permite desde nuestro ordenador manejar todas las pantallas de todas las instalaciones, ¿no? Lo que nos permite o bien diversificar los mensajes o bien unificarlos todos al mismo tiempo. Entonces, la tecnología hoy en día es fundamental para suplir toda esa distancia geográfica y de perfiles que hay. Y después, ya por último, como cada negocio y cada área tiene sus peculiaridades, sus circunstancias, sus dramas, sus alegrías, sus penas, nosotros lo que establecemos es un plan de comunicación rector a nivel internacional con los grandes temas transversales que serán, pues, básicamente acostumbrados a ser temas de sostenibilidad, temas financieros también y algún tema corporativo. Y eso eso todo el mundo lo aplica en su tiempo y en su forma, ¿vale? Y después lo que hacemos son planes, digamos, específicos para cada negocio, ¿vale? Entonces, cada negocio tiene la pátina general y, adicionalmente, cada negocio tiene su plan específico con las necesidades específicas que nos trasladan en esos comités de dirección de los que formamos parte. Venga. ¿Te paso el micro o así? No. Que no. ¿Cuántas personas trabajan en un gabinete de comunicación interna y externa de empresas como vosotros? ¿Cómo podréis aplicar este tipo de comunicación interna a una administración pública? Pues, bueno, yo contesto, pero mira, seguramente la respuesta te vaya a sorprender enormemente. Nosotros en el equipo, además de comunicación interna, llevamos otras áreas. Solo para comunicación interna, no sé qué cifra te parecería normal. No sé. Seguro, bueno. Nosotros en comunicación interna, en el equipo, hay 3 personas, ¿vale? Entonces, adicionalmente, son 3 personas para toda la estrategia global de compañía. Adicionalmente, en cada dirección de negocio, y dependiendo, tienen una dependencia orgánica de recursos humanos, pero funcional nuestra, es decir, ellos sobre el papel cuelgan de recursos humanos, pero reportan a comunicación, hay entre 1 y 2 personas. Pero yo te diría que en total, haciendo temas de comunicación interna exclusivamente, debe haber 6 o 7 personas, no más. Pues pocos, para todo lo que hacéis. Y en comunicación externa, en España hay 4. Y después, a nivel internacional, cada país, depende de la estructura del país, pero más o menos estamos hablando entre 3 y 4 personas.
no son equipos de verdad. A veces la imagen que aparentemente, ¿no?, tienen las empresas es, guau, esto aquí hay 50 tíos. No, pues no, esto no. Esto no. En el caso de nuestro, la única subcontrata que tenemos, la única contrata o la única colaboración que tenemos es para hacer elaboración de material audiovisual, porque no tenemos el conocimiento. Y ya me avanzo quizás a una de las cuestiones que queríamos tratar, es sobre el impacto de la inteligencia artificial. Nosotros sí que estamos utilizando actualmente inteligencia artificial, por ejemplo, para labores de… Porque claro, todos los materiales audiovisuales que hacemos, que son muchísimos, cada vez más, tienen que estar subtitulados por temas de accesibilidad y además tienen que estar en múltiples idiomas, porque la empresa habla en múltiples idiomas. Entonces, esto que a nivel presupuestario tiene una parte del pastel importante, estamos consiguiendo liberar presupuesto de estas funciones, o sea, de traducción y de subtitulación, gracias a la inteligencia artificial, y estamos pudiendo destinar esa parte del presupuesto a acciones más puras de comunicación, ¿no? Gracias, Paula. Vamos a dar paso a otro compañero. Bueno, mi última posición ha sido directora de comunicación en Renault Group. He salido de la compañía hace unos meses, pero hasta hace unos meses en mi equipo había 22 personas, de las cuales 15 eran de comunicación interna, el resto de comunicación externa. La media más o menos eran como de 3 personas por fábrica. Son fábricas muy grandes con 6.000 trabajadores. La curiosidad es que los equipos de comunicación interna en las fábricas solo tocan comunicación interna, no tocan comunicación externa, con lo cual la dedicación es muy importante. Tenemos un compañero que quiere participar. Luego pasamos a… Como Marta está en agencia, que no es empresa como tal. Me gustaría saber cómo son las relaciones y el trabajo, si llega un momento en equipo, con los representantes de los trabajadores, con los representantes sindicales. En el caso de Renault Group, la comunicación interna juega un papel muy importante en el tema de la negociación de los convenios colectivos, porque al final es una información como muy delicada que realmente la comunicación interna juega un rol importante, pero realmente en el caso de Renault es la Dirección de Recursos Humanos quien tiene esa relación directa con los sindicatos y realmente es esa sinergia perfecta entre comunicación interna y recursos humanos. El equipo de comunicación interna no habla con los sindicatos, es recursos humanos con sindicatos y en el caso de mi experiencia, la directora de recursos humanos es la que transmitía a la directora de comunicación interna todos los mensajes para trasladar a los empleados. Es decir, en el caso de Renault es recursos humanos. En el caso de Naturgy, comunicación interna no interlocuta con sindicatos, es el equipo de relaciones laborales de recursos humanos quien interlocuta. Nosotros no participamos de las reuniones y no tenemos podemos tener interacción como compañeros, pero no, yo creo que no es lo habitual, o sea, no. Nosotros no tenemos interlocución ni participamos de las reuniones, sí que cuando se cierra, me lo invento, un convenio colectivo y se decide comunicar, entonces sí, ¿no? Pero es lo que nos trasladan, pero nosotros no mantenemos relación ni participamos de las reuniones ni nada, ¿no? Gracias. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Si no, seguimos. Siempre somos muy llorones, ¿no?, los de comunicación, y en Apia, además, hay también bastante llorón de ¡ay, nuestra profesión, tal cual! Pero aquí yo creo que hemos ganado en el tema de la comunicación interna, porque hasta hace, pues, no tantos años, la comunicación interna estaba en los departamentos de recursos humanos y estaba liderada por psicólogos. ¿Y ahora? Ahora aquí somos todos periodistas, todos, o sea que al menos aquí sí que hemos ganado un poco de terreno y yo creo que ha ido a mejor. Marta, me gustaría saber tu opinión sobre un tema que a mí me preocupa mucho y teniendo esta trasera más todavía. Yo muchas veces me he encontrado con determinada información que se quiere transmitir internamente, en mi caso sectorialmente, y que me dicen, incluso periodistas, esto es un greenwashing, que es que huele a greenwashing. ¿De qué forma se puede transmitir información efectivamente sobre sostenibilidad, sobre medio ambiente a tus propios trabajadores y que no suene mucho a greenwashing?
Pues aquí voy a descubrir poco. Lo mismo que hacemos con las audiencias externas. Es decir, es muy importante contar con hechos y con demostrables, lo que a veces no significa abrumar a datos, ¿no? Muchas veces intentamos abrumar a datos a las audiencias internas y, como decías, ¿no? Vale con 3 mensajes cortitos para que ellos tengan en mente qué transmitir, ¿no? Pero con demostrables donde, en el caso de las audiencias internas, sean ellos los protagonistas. También lo comentaba Paula, ¿no? Cualquier avance, cualquier innovación que haya remado hacia los objetivos de negocio y que ellos lo transmitan, pues es fundamental, porque, como hemos repetido también, los directivos tienen la credibilidad que tienen, ¿no? Pero los propios empleados y compañeros tienen mucha más credibilidad. Entonces, yo creo que una comunicación basada no solo en datos, sino en demostrables es importante. Y luego en la comunicación interna hay una ventaja, y es que las emociones pesan mucho, ¿no? Porque estás entre compañeros, conectas mucho más que con otras audiencias. Entonces, esos son formatos y tonos, vuelvo al tono, que creo que es muy importante, que funcionan mucho. Pero al final esto se trata de contar y demostrar. Y yo creo que con el greenwashing pasa con los empleados y pasa con otras audiencias. Dicho así parece muy fácil, pero luego vamos a dar un salto. Hemos hablado de lo que estamos haciendo, hemos hablado de tecnología, de apps. A mí me gustaría conocer vuestra opinión respecto a lo que será la comunicación interna del futuro. Y si os parece, ya después damos un titular y dejamos a Javier que concluya. Pero si pudiéramos visualizar esa comunicación interna del futuro, más allá de eso, del uso de tecnologías y apps, ¿no será que vamos a volver a los tablones? Pues yo vuelvo a la emoción. Lo hemos comentado antes, lo peor que lo comentamos en la reunión de preparación, ¿no? Oye, ¿qué es lo peor que te puede sonar cuando se habla de comunicación interna? Para mí es envíalo por mail. Envíalo por mail y ya está. Poca eficacia, ¿no? En nuestra audiencia vamos a tener. Entonces yo creo que la comunicación interna del futuro va a ser información sencilla, rápida, fácil de consumir, y va a ser también experiencia y algo de emoción, ¿no? Porque creo que es más calidad a la cantidad, ¿no? Y la segmentación de audiencias también es importante. Entonces nosotros estamos viendo que estamos volviendo también muchas veces a formatos antiguos, tradicionales, físicos, porque eso te permite conectar mucho más y celebrar, ¿no? Que decías, celebrar y reconocer. Eso con formatos audiovisuales y consumo rápido y sencillo. Es decir, si nosotros vemos que consumimos las redes sociales y pasamos vídeos, la comunicación interna es lo mismo. Es exactamente igual. Lo que pasa que te permite unos códigos mucho más informales, si me permitís. Y es muy divertida. Esa parte emocional es tan importante, ¿verdad?, en todo, en nuestra vida. Vuestra visión, ¿cómo será la comunicación interna del futuro, Mercedes? Para mí, el futuro de la comunicación interna es estar donde están los empleados. Es decir, que la comunicación hay que hacerla a través del móvil. Los empleados en sus ratos de descanso en las fábricas están constantemente consultando el móvil. Es decir, estar donde están. Ahora mismo, para mí, el móvil es básico. Creo que esa herramienta reina y muere en el resto. Y luego también, por ejemplo, en las fábricas de Renault, al final la gente entra muy rápido, sale muy rápido, pues hay unas pantallas justo en la entrada que en el golpe de vista de cuando pasas el mensaje que quieres que se quede ese día en ese momento, ¿no? O sea, la rapidez y la inmediatez, los flujos de paso hay que aprovecharlos. Y luego un aspecto que no hemos tratado en esta reunión de comunicación interna, que a mí me parece muy importante, es el tema de las familias. Yo creo que cuando hablas de comunicación interna hay que extender el núcleo al tema familiar. En el caso de Renault Group, mi experiencia es que se ha trabajado mucho históricamente a la familia, ¿no? Cuando llega, ahora ya no hay revista en papel, ahora ya es en la app que os he contado, pero cuando llegaba en papel lo leía toda la familia. Entonces, ahora, por ejemplo, Renault tiene
tiene históricamente la cultura de hacer muchos eventos de comunicación para sus familias, de visitar las fábricas, un evento para familias. Yo recuerdo, por ejemplo, una acción que se ha desarrollado durante 6 años, que en mis 15 años de comunicación interna, sin duda, ha sido la más exitosa que he pilotado. Renault Group hizo un acuerdo con la Fundación Fernando Alonso, que Fernando Alonso tiene un museo en Asturias, no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis os aconsejo que no os lo perdáis. Entonces, ese acuerdo implicaba que Renault podría llevar a los hijos de todos sus empleados en España a hacer una masterclass de karting durante todo un año. Se celebró durante 6 años, los empleados llevaban a sus hijos los fines de semana, vivían una masterclass de karting, los que ganaban pues vivían la final, la semifinal y hasta el ganador, ¿no? Entonces yo recuerdo ver las caras de los empleados viendo a sus hijos correr en el karting de Fernando Alonso, con Fernando Alonso y el equipo de Fernando haciendo un poco de entrenadores, y esa cara de felicidad, o sea, yo creo que ningún aumento de sueldo era equiparable, ¿no? O sea, yo creo que el cuidar a la familia es una pata muy, muy interesante en comunicación interna. Yo creo que el futuro de la comunicación interna pasa por la sencillez, por incrementar exponencialmente los formatos audiovisuales. O sea, nosotros lo que nos dicen estas mediciones casi histéricas que realizamos de todo lo que hacemos es que lean un texto empieza a ser algo realmente complicado, pero no es diferente a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Entonces, el consumo audiovisual va muy increciendo mucho. El tema, ¿no? el tema digital que decíamos, el tema de las nuevas tecnologías, pero yo sí que creo que, por ejemplo, y centrándonos, ¿no?, en la parte más medioambiental o de sostenibilidad, nosotros en el último año sí que hemos activado acciones de comunicación interna también con la implicación de las familias para temas de sostenibilidad, para que puedan tocar y pisar los temas medioambientales que hace la compañía, ¿no? Porque tú les puedes explicar que hemos recuperado o que la compañía se ha gastado 300 millones de euros en recuperar el lago de Meirama, que era una antigua mina de lignito que hay en Galicia, etcétera. Primero, que a lo mejor no se lo acaban de leer, ¿no?, por muchas fotos que le pongas. Entonces, a veces es muy importante, sobre todo en temas como la sostenibilidad, que vayan, que toquen, bueno, cuando digo que toquen es que estén presentes, ¿no?, que hablen con la gente que está allí trabajando, que lo vean, que hagan sus propias fotos. Entonces, yo creo que sí que para determinados temas sí que volveremos un poco a la presencialidad del tocar, de ver, de escuchar, de pisar, porque al final esa emoción de la que hablábamos la tienes que vivir para poderla trasladar, ¿no? Entonces, yo creo que en parte para determinados temas, y creo que en nuestro caso la sostenibilidad es uno de esos temas, sí que vamos a volver a hacer temas, ¿no?, visitas a parques eólicos. Bueno, Piluca lo sabe, ¿no? Llevamos empleados, llevamos familias, llevamos entidades, organizaciones, partidos políticos para que lo vean, para que entren dentro de un molino. Y se enamoran. Y les encanta, ¿no? Entonces, a veces tú puedes hacer 30 vídeos, ¿no?, 2 sesiones en directo con el director general de Renovables que te explica que no sé qué, pero hasta que no vas allí y lo pisas, la verbalización que tú hagas después de un parque eólico no es la misma. Si tú, bueno, pongo el caso del parque eólico porque está Piluca, pero me da igual si vas a una central nuclear o cualquier otra instalación de las que Naturgy tiene, la emoción en el traslado de la información, no ese ejercicio de embajador no tiene nada que ver si le pones un vídeo como que si lo llevas y que lo pise, ¿no? Entonces yo creo que para determinados temas el volver a la realidad, vamos a decirlo así, yo creo que va a ser también un punto importante. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que va a haber un retroceso y nos va a servir incluso para relajarnos un poco de tanta tecnología y tanto móvil, volver a tocar, a sentir y a pisar. Nada, nos queda una última intervención que va a ser un titular muy rápido. Os pido rapidez, que sea una ronda muy rápida para que Javier haga las conclusiones de la sesión. Por favor, Marta. Pues yo súper rápido, que ha pasado un poco por encima. Creo que además la comunicación interna va a ser más importante por la falta de talento y porque va a ser una vía fundamental para la retención y los empleados como los mejores embajadores para que las empresas retengan y consigan talento. Bueno, yo si tuviera que quedarme con una frase pensando en los empleados diría
empápales de la estrategia y conviértelos en los mejores embajadores. Buen titular. Yo diría que la comunicación interna es comunicación, ¿no? Y que al final la comunicación es no tanto lo que tú emites, ¿no? Sino lo que el otro percibe o lo que el otro entiende, ¿no? Y que para poder conseguir llegar a un punto, ¿no? de entendimiento hay que escuchar al otro y hay que escuchar a la organización. Hemos empezado con 2 micros y hemos acabado con 3. Si nos dejáis un ratito más, acabamos con 4. Pues muchísimas gracias a las 3. Ha sido una maravilla poder coordinar esta sesión. Lo habéis hecho muy, muy fácil. Ojalá que dentro de un año, en el congreso que nos volvamos a reunir, cuando preguntemos cuántos nos dedicamos a la comunicación interna, veamos más manos de esas 3 y que os haya apetecido dedicaros a esta profesión tan bonita que es comunicar a los empleados. Javier, es tu turno. Te dejo el micro robado. Gracias a todas. Una pregunta, y si queremos convertir a nuestros compañeros, nuestros empleados en embajadores, cuando es un embajador en negativo, ¿qué se hace? Que les hay. Bueno, yo te diría que lo primero es identificarlo, ¿no? Esto es fundamental. Acostumbran a ser siempre los mismos, ¿eh? Quiero decir, no hay... Nos podemos equivocar, ¿no? Pero por lo general siempre hay en todo en la vida, no en comunicación interna, en todo, hay grupos de detracción, ¿no? Entonces, que siempre existen. Entonces, yo creo que lo primero es tenerlos identificados y hay que trabajarlos. Es decir, o sea, los empleados es un público, yo creo que más valioso que los públicos externos. Entonces, una vez que lo tienes identificado es entenderlo, escucharlo y trabajártelo. Y entonces, lo que hablábamos de la emoción, hay muchas veces que son haters por motivos que no tienen nada que ver con la empresa. O sea, ¿no? A veces sí y a veces no. Entonces, yo creo que primero es identificarlos, escucharlos y trabajarlos. Y se puede conseguir, se puede conseguir. Gracias. Bueno, pues yo creo que como conclusión, primero, hablar de comunicación interna a mí me parece la primera de las conclusiones, que es un canal de comunicación y nuestros empleados, nuestros compañeros, empleados no, nuestros compañeros, porque al final también nosotros somos diana de la comunicación interna, aunque la hagamos, también somos diana. Creo que es importante. Segundo, hablamos de emociones, como en todo en comunicación, y hablamos de datos, como en todo en comunicación. Por lo tanto, yo creo que hablar de comunicación interna y comunicación externa simplemente es al público al que nos dirigimos, porque las herramientas creo que son bastante comunes a las que podemos utilizar para hablar desde el exterior o desde el interior. Yo creo que hay un nicho de mercado a nivel profesional, lo digo de verdad. Yo no sé si hay una especialización concreta, bueno, supongo que habrá fórmulas para poder hacerlo. Yo creo que la gente joven que está estudiando en las universidades no solamente tienen que pensar en medios de comunicación, también tienen que trabajar dentro de gabinete y dentro de gabinete en temas de comunicación interna. Y realmente creo que no podemos perder nunca el focus. Nuestros compañeros son nuestros mejores embajadores o los mayores generadores de haters, ¿no? Puede ser nuestro más hater. Si somos capaces de que nuestros compañeros entiendan que no solamente viven de la empresa a través de su trabajo, sino que son capaces de ver que es fundamental su labor en su puesto de trabajo, yo creo que sería, para mí, creo que podrían ser estas 3-4 puntos las mejores conclusiones. Y un auténtico placer a Mónica, Piluca, Marta, Paula y Mercedes. Mercedes y yo he trabajado, hemos hecho muchas cosas, siempre nos lo hemos pasado muy bien. Me alegro que la Veto funcionara, eso me hace ilusión. Y bueno, que muchísimas gracias, es un placer y que bueno, dentro de poco que la comunicación interna no sea el patito feo, sino que sea la comunicación interna, ni más ni menos. Muchísimas gracias y gracias a todos por vuestras preguntas y por habernos acompañado. Gracias.